qué bendición nuevamente alrededor del mayor nombre, mejor nombre, nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús y su preciosa, maravillosa, sanadora y poderosa palabra. A eso nos reunimos en Alimento Espiritual, a estar alrededor de lo mejor, a estar con el mejor. Y hoy vamos a estudiar algo divino, extraordinario, que también sigue revolucionando mi vida. Estamos en un crecimiento del conocimiento de Dios porque a Él le ha placido llevarnos en este crecimiento para que, por supuesto, vayamos a más y nos defendamos mejor y vivamos mejor y disfrutemos más. Esa es la voluntad de Dios. Ay, esto es maravilloso. Vamos a orar, queridos, y vamos a adentrarnos en esta bendición. Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Gracias por tu presencia real en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has hecho escogidos, nos has hecho tu templo, nos has justificado como si nunca hubiéramos pecado. Gracias porque no hay condenación para mí, Señor. Tú no me condenas. No me puede condenar el diablo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy bendigo tu santo nombre porque tengo tu mente, Jesús. Hoy bendigo tu santo nombre porque me has bendecido con toda bendición espiritual. Hoy bendigo tu nombre, Señor, porque me has hecho completa. A mí no me hace falta nada porque tú me completas en todo. Qué privilegio podemos decir nosotros que Jesucristo es la cabeza mía. Jesucristo, eres mi Señor, eres mi Dios. Yo soy la iglesia y Él es mi cabeza. Y te doy gracias, Señor, porque tengo tu mente. Tengo, Señor de los cielos, tu grandeza y tu favor. Tengo, Señor de los cielos, te tengo a ti, Señor, y si te tengo a ti no me hace falta absolutamente nada. Jesús, gracias por este día, gracias por tu palabra. Sé que nos enriquece, nos levanta, nos enseña, nos guía, nos perfecciona, nos capacita. Tu palabra, Señor de los cielos, no regresará a ti vacía. Cumple el propósito de mi vida y en cada uno de los que estamos aquí reunidos en este día, Señor. Oh, Ramashenei, gracias, Señor. Gracias por tu santo y maravilloso Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. No regreso a la incredulidad. Esto es algo espectacular. Vamos a hablar acerca de la fe, pero realmente vamos a hablar también de la incredulidad, porque si hablo de incredulidad, tengo que hablar de fe. Y vamos a partir desde este punto. A nosotros nos dieron, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy hice la oración de recibir, por ejemplo, a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en ese mismo momento me convertí en el Espíritu en una nueva criatura. ¿Y saben qué ocurrió? Ahí recibí una medida de fe. Toda mi provisión, todo lo que yo necesitaba en ese instante me fue dado. Y dentro de esas cosas está que nosotros recibimos una medida de fe. Y recibimos la fe suficiente. Nos fue dada, nos fue suministrada, nos fue otorgada por Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué dice acá? A cada uno nos fue distribuida una medida de fe. Eso no es que agarró el Señor y tiró y agarra el que pueda. No, a mí me fue asignada, distribuida, entregada, suministrada una medida de fe. O sea, todo el que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador recibió el suministro de fe que necesita. Y estoy hablando la fe del cielo, la fe que viene de Cristo, la fe que recibimos como herencia de las riquezas de Cristo. Esto es una cosa divina. Todas las personas tienen fe, claro. Yo tengo fe que me voy en un vuelo de aquí a Cali o de aquí a Bucaramanga, que son los lugares aquí en Colombia que más frecuento, y yo no voy pensando que el avión se va a caer.
No, yo compro el boleto con fe, que voy a encontrar el boleto, que tengo fe que me van a asignar una silla y que yo no me voy a ir parada, ¿cierto? Tengo fe que el piloto va a manejar bien, va a pilotear bien. Tengo fe que vamos a aterrizar en el lugar que es decir, no en Pasto, sino en Bucaramanga, ¿sí? No en Cúcuta, sino en Bucaramanga. Tengo fe, pero esa es una fe humana. Esa es la fe con la que fuimos creados. Aprendimos a creer. ¿Por qué? Porque nos manejamos por nuestros sentidos. Lo que oímos, lo que vemos, ¿cierto? Lo que sentimos. Y lo vamos que asimilando. Entonces tenemos que, más que fe, pues también podemos decirlo, es confianza. Confianza en que las cosas van a servir. Por ejemplo, sale un teléfono nuevo. Entonces uno lee, a ver si invierto el dinero, si empiezo a ahorrar, porque tengo confianza de que lo que dicen ahí, no solamente el que lo produjo, el que lo creó, sino los usuarios. No sirve la cámara tal cosa, sí, es poderosísimo, hace esto. Los reviews que llamamos. Esa es una fe humana, porque se mueve por los sentidos. Y desde que nacemos empezamos ¿a qué? A creer, a confiar. Los hijos confían en sus padres. No, yo no recuerdo que de niña me acostara preocupada por si mañana había o no desayuno, gracias al Señor. Pero estábamos confiados en que, aunque los papás esa noche de pronto estuvieran preocupados, estuvieran hablando, si hay o no hay, nosotros como hijos, felices, acostados, tranquilos, y aprendimos a confiar. Que si el papá dice camine, nosotros ni siquiera preguntamos para dónde, sino que nos íbamos con nuestros padres. ¿Por qué? Tenemos confianza en ellos. O sea, nos fue dada a cada una o fuimos adquiriendo confianza y fe en las personas, en las cosas, pero no es la fe del cielo. Esa no es la fe como riqueza de Jesucristo. Ahora, esto es una bendición. Dios nos creó así. Nos dio sentidos para que veamos, oigamos, sintamos, ¿cierto? Disfrutemos, degustemos, o sea, y olamos. Entonces, todo eso, de acuerdo al olor, yo digo, huele riquísimo. Y uno ya sabe que lo que voy a probar es muy rico, pero también si se quemó. ¿Ven? O sea, nosotros aprendimos a creer, pero esta fe es algo humano, basado en nuestros sentidos. ¿Por qué hago esta introducción o enfatizo en esto? Porque más adelante nos va a servir muchísimo con lo que vamos a estudiar. Entonces, partimos desde este punto, usted y yo, como hijos de Dios, como herederos en Cristo Jesús, nosotros nos fue asignado un suministro de fe celestial, la fe de Cristo. Creo con la fe de Cristo, la misma fe con la que creyó Abraham. ¿Listo? La misma, no hay menor, la misma. Listo. Resulta que la Biblia contempla situaciones donde, a pesar de que las personas tenían fe, pues no se ejercitó, o sea, no se cumplieron las cosas que se deberían haber cumplido. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que puede haber fe e incredulidad al mismo tiempo? Respóndase. ¿Hay fe y hay al mismo tiempo incredulidad? ¿Yo puedo tener fe y al mismo tiempo incredulidad? Aquí mueven así como los de la India. No se sabe si sí o si no. ¿Sí? Pero resulta que sí. Tenemos fe y al mismo tiempo tenemos incredulidad. Fe, y vamos a mirarlo poco a poco. Hay incredulidad, por ejemplo, en Mateo 17, del 19 al 20, dice que los discípulos de Jesús, mire, eran los discípulos de Jesús y andaban con Jesús, conocían a Jesús, ya les había sido dada y otorgada la autoridad para ir a echar fuera demonios y sanar a los enfermos, todas estas cosas. Sin embargo, se encontraron con una persona que no pudo ser liberada. Y entonces llegó Jesús al rescate, tan lindo. Dice, entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera esos demonios? Eran demonios. Y Jesús les dijo, por su incredulidad, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Entonces, ¿qué ocurrió?
Claro, cuando el endemoniado vino a ver, se vio a Jesús, dice que estremeció al pobre hombre, dice que echó espumarajos, dice la Biblia, y el espíritu se fue. Y resulta que, obviamente, una nube de testigos ahí dándose cuenta, y los discípulos no pudieron echar. Yo me imagino que eso debe ser muy frustrante. Muy frustrante para ellos, porque tenían la autoridad y ellos ya habían hecho eso con otros, pero con este no salió. No se les dio. Frustrante porque venían entusiasmados. ¿Y qué pasó? Pues no se les dio. Frustrante porque la persona no la pudieron sanar. Pero vino Jesús al rescate y ellos hicieron la pregunta correcta. ¿Por qué a nosotros nos pasó esto? ¿Cierto? ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? Y él les dijo, a causa de la incredulidad. Es decir, ellos cuando iniciaron a echar fuera al demonio, tenían fe. Si no, no se arriesgan a echar fuera al demonio. ¿Ustedes creen que uno va a quedar avergonzado o quiere quedar avergonzado? De ninguna manera. Ellos se fueron en esa misma sintonía. Dice que el hombre se revolcaba, o sea, que el hombre echaba espumarajos y era estremecido. Ahí es muy probable, esto me lo inventé yo, o sea, esto no lo dice la Biblia, pero puedo considerar que ahí entró la incredulidad. Tenían fe para echar fuera al demonio, pero cuando vieron las circunstancias, entró miedo. ¿Y por qué digo que es en este momento? Miren, he estado en liberaciones con manifestaciones tenebrosas. Yo tiemblo, he temblado, ya no, gracias al Señor, porque Dios nos ha llevado a entender lo que es su autoridad y lo que tenemos en Él. Él nos ha perfeccionado, es algo muy divino, es muy divino. Pero digamos en las primeras épocas en que empecé a ejercer el don que Dios me ha dado. Y miren, esas liberaciones se demoraban hasta que yo volvía a recobrar la fe. Se demoraba mucho tiempo, pero las personas eran libres. Para la gloria de Dios, Dios no dejaba que la persona se quedara con esa circunstancia. Sin embargo, en esos momentos, cuando pasaban acontecimientos que yo no los estaba esperando, mi fe podía echarse un poquito atrás. Y lo más fácil es decir que cortemos aquí, hasta aquí llegamos y cada uno para su casa. Pero ¿saben qué no? Así no es, así no funciona. Sin embargo, son dos circunstancias, entró la fe y la incredulidad. ¿Qué jugó papel aquí? Las emociones. Escuché, vi, ellos tenían un público, y claro, venía Jesús, venga, esto no pudieron echarlo. Y los pobres, yo me imagino allá, ay no, ¿sí? Y encima el papá del pelado, mire, ellos no pudieron, sáquele ese demonio que me va a matar a mi hijo. Eso era lo que estaba ocurriendo. O sea, era una situación agobiante, fuerte, apremiante. Y estas dos cosas jugaron un papel importante. Lo digo, interpreto esto desde mi experiencia, pero puede haber otra interpretación. Esto nos sirve para comprender cómo en un momento de fe puede entrar la incredulidad. Puedo darle lugar a la incredulidad. Ahora, es ¿por qué? Por las circunstancias que ocurrieron alrededor, ¿no? Por los gritos, por la mecida del muchacho, por el público, por todo esto, porque podría haber un ambiente de ¿qué? De incredulidad. Y había un ambiente de incredulidad. Mira, si puedas, libérame. Le dijo el Señor, sí puedo. Entonces, si crees, o sea, y él dijo, ayuda a mi incredulidad, le dijo el papá del muchacho al Señor Jesucristo. O sea, que había un ambiente de incredulidad. Y muchas veces nosotros estamos en ambientes de incredulidad y tratamos de forzar, o sea, no de forzar, de que se obre en poder, en fe, en medio del ambiente espiritual que hay. Y a veces es necesario apartar. Y vemos en la Biblia cómo Jesús se llevaba aparte unos discípulos y decía, sálganse todos, venga, yo voy a orar con los que creen. Con los que creen. O sea, el ambiente espiritual influye.
Miren este otro pasaje. Marcos 8, del 22 al 26. Jesús dice, cuando llegaron al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió, veo gente, pero parecen árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente porque ya estaba sano. Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo, no regreses al pueblo, es decir, no regreses a Betsaida. Él tomaba la decisión de si regresaba a Betsaida, que vamos a mirar lo que era Betsaida. Y de aquí salió el nombre también del tema de este día. Dice Betsaida en Mateo 11 del 20 al 21, dice, entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Aquí habla de arrepentimiento, pero es que ellos no se arrepintieron para creer, porque era un arrepentimiento que llevaba ¿a qué? A la salvación. ¿Qué había en este pueblo? Incredulidad. Incredulidad. Esto les impidió seguir recibiendo. ¿Qué era Betsaida? Un pueblo incrédulo. Y lo compara con otros dos. ¿Y qué hubo en Betsaida? Muchos milagros. Muchos milagros. Pero miren lo que dice acá el anterior pasaje. Jesús, en el 23, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de Betsaida. Ahí dice, fuera del pueblo, fuera de Betsaida. ¿Por qué lo llevó fuera? Porque había mucha incredulidad. Entonces, a veces la incredulidad para que se produzca un milagro o una circunstancia se lleve a cabo está o en mí, en el momento de estar ejecutándola, o en mi ambiente. Yo tengo que salir del ambiente. Yo no puedo regresar a la incredulidad. Mire lo que dice acá. El Señor le dijo al ciego, le dijo, vete para tu casa, vuelve a tu casa, no regreses al pueblo. ¿Por qué? Fíjense esto tan impresionante, porque lo hubieran convencido de que es una sanidad temporal. Y esto nosotros lo hemos visto en la iglesia. Muchas personas sanas y al momento el enemigo, el diablo, les hace experimentar nuevamente dolores y situaciones. Y ay, pero si ya oraron por mí, pero esto, ¿y qué hay? Nuevamente lo que el diablo necesita es ese camino de incredulidad. ¿Para qué? Para robar lo que ya Cristo hizo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Aquí él, si hubiera devuelto a Betsaida, el pueblo de la incredulidad, que no habían creído, ¿qué le hubieran dicho? Espere que mañana amanece ciego y empieza a meditar, mañana voy a amanecer ciego, mañana voy a amanecer ciego, mañana voy a amanecer ciego. ¿Y qué va a pasar? Pues va a amanecer ciego. El Señor le dijo, ¿sabe qué no? ¿Para qué? Para que se afirmara, se afianzara en su fe, en el milagro que ya estaba hecho. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le iban a trabajar aquí al ciego? Sus sentidos. Iba a empezar a escuchar a gente que decía, ese también oró por mí, pero a los 3 días yo me volví a quedar paralítico. ¿Sí? Porque puede ocurrir. ¿Culpa de Jesús? No, de la gente que no creyó en Él como Señor y Salvador, que no creyó que era algo permanente. Y entonces dicen, pero es que eso que oró, eso no es verdad. Eso sí es verdad. Yo tengo la responsabilidad de conservarme en fe después de que Dios me hace un milagro. O ustedes el diablo no los ha atacado, que salió un super negocio, por ejemplo, ¿sí? O tuvieron una bendición extraordinaria, algo. Y de una vez viene el pensamiento, uy, pero esto se va a acabar, uy, pero esto se va a dañar, uy, pero esto, ¿qué va? ¿Sí? Lo negativo, chicos, es Satanás. Ya hemos estudiado aquí bastante acerca de la mente y de cómo Satanás trabaja en nuestra mente. Otra cosa súper importante que ocurrió aquí en este pasaje, Marcos 8, del 22 al 26. Miren esto.
Jesús a muchos sanó de un solo toque, o sea, ¿sí? La mujer del flujo de sangre lo tocó, salió poder de él. Lo tocó con fe, sabiendo que si lo tocaba, ella era la que iba a recibir el milagro. Lo tocó con fe. Aquí Jesús mismo hizo de su saliva, digamos que hizo un emplasto y organizó todas las cosas y oró por el hombre. Dice, y le preguntó si veía algo y el hombre dijo, veo hombres que caminan como árboles. ¿Y qué hizo otra vez? Volvió a ponerle las manos sobre los ojos. Él volvió a orar. La fe de él no era la misma que la mujer del flujo de sangre, por ejemplo. ¿Sí? Podía haber más incredulidad. ¿Qué pudo discernir Jesús? Que él no podía regresar al camino incorrecto, o sea, allá a ese lugar. ¿Por qué? Porque había mucha incredulidad. Y él estaba más bien blandengue en esa área. ¿Por qué? Porque tuvo que orar 2 veces, no una sola vez. O sea, cuando se ora por alguien o cuando oro por algo, digamos que cuando oro por una persona, la persona tiene que creer también, debe, porque si no es muy difícil. Sin embargo, no es imposible. Estuve leyendo. Es que no sé pronunciar muy bien el apellido de este señor, pero es Smith Win, etcétera. Es un apellido rarísimo, no soy capaz de pronunciarlo. El hombre, usadísimo en milagros, pero tremendo. Y resulta que le llevaron a una mujer enferma con un tumor en el estómago. Y la trajeron sus 2 amiguitas porque él tenía la costumbre de decir, el primero que suba a la tarima, ese va a ser sano, para captar la atención de las personas. Entonces resulta que las amiguitas, las viejitas, digamos, o las señoras, llevaron a su amiga que tenía un tumor en el estómago y el tumor dice que era una bola muy grande, era una bola grande. Entonces las mujeres tenían allá a la señora para que oraran y el Smith le dijo, suéltenla. Y ella le dijeron, no podemos soltarla, ella está demasiado débil, se va a caer, que la suelten. ¡Pra! La soltaron y la mujer se fue de boca contra el piso. La segunda vez le dijeron, levántenla. No pasó nada, el tumor seguía ahí. Levántenla. Entonces las mujeres la levantaron. Y le volvió a decir el Smith, suéltenla. Y ella le dijeron, pero por favor, o sea, la vamos a matar, o sea, no, por favor. ¿Sí? Y en el público, esa es a la tercera vez fue. El hecho es que la soltó, ¡pra! Dice que la mujer se quejaba, la que tenía el tumor. No, pues un mangazo encima con un tumor, o sea, mal. Le dijo, levántenla. Él era un hombre particular, ya estas cosas no las vemos así, gracias al Señor. Hemos mejorado. Bueno, no quiere decir que lo de él estuviera bien. Esa es su fe y ese fue su don y esas fueron sus maneras. Poco difíciles, diferentes para nosotros, pero bueno. Le dijo, levántenla. No pasó nada, sigue con el tumor. Y dice que era una protuberancia grandísima, o sea, como un embarazo. Se la levantaron, tercera vez. Y el hombre le dijo, suéltenla. La señora yo creo que lloraba. No, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y encima, el público, ¿saben qué hacía el público? ¡Inhumano! Mejor dicho, desgraciado casi. Esa mujer está sufriendo, inhumano, infeliz, cruel. De todo le decían. Un hombre se paró a insultarlo. Un hombre que conocía quién era este hombre de milagros. A decirle que era un inhumano, que era un cruel, que era etcétera. Y él le dijo, usted cállese y siéntese, que yo sé cómo hago mi trabajo. Claro, ante esa circunstancia, ¿qué habían? Ojos, oídos, bocas, las emociones, todo. Y empieza la incredulidad. Y le dijo otra vez a las mujeres, suéltenla. Y la soltaron y el tumor salió. Dice que salió de dentro de su ropa. Eso fue una cosa extraordinaria. O sea, ocurrieron unos milagros asombrosos con ese hombre. Está en los generales de Dios, pueden buscarlo. No sé si estará esta misma porque hay tantas cosas escritas de él que es bueno que ahí podamos inspirarnos. Y hay algo importante en destacar en él. Este hombre, al igual que Jesús,
no se dejó intimidar por las personas que lo estaban insultando. No se dejó intimidar. Pero, y el milagro ocurrió. La señora del tumor no dice, no se sabe nada. Ella, yo no sé si creía o no, pero las dos que estaban, sus amigas que la sostenían, yo creo que tenían más miedo que confianza. Luego ya había incredulidad. Pero hay algo que se dice de este señor Smith, y es que él protegía su fe. Él no se contaminaba con las cosas que, por ejemplo, con conversaciones. No se contaminaba. Él cuidaba su fe. Ah, que esto no sirve, no, lo anulo, no lo acepto. ¿Sí? Dice que una vez un hombre vino con un periódico, un amigo de él le dijo, ¿puedo seguir? Le dijo, sí, pero bote el periódico. ¿Por qué? Porque decía que el periódico tenía puras cosas negativas. Es cierto, tiene cosas negativas, pero depende desde el punto de vista. Nosotros lo miramos ahora porque hay que interceder, pero sí intercede. Sin embargo, él lo veía como que nada le puede afectar su fe. Esa era su fe. ¿Qué hacía él? Él cuidaba su fe. Y esa situación no lo intimidó. Por supuesto, él tenía una excelente comunión con Dios y sabía lo que tenía que hacer. Ahora, era un pueblo que tal vez necesitaba ver esas cosas. Yo no me imagino ahora, mejor dicho, por todas las redes sociales, los crueles, ¿cierto? No cuentan el milagro, sino la crueldad con la persona que fue lastimada o que fue caída, pues porque no fue lastimada. Realmente ella salió de ahí caminando y sana, cuenta la historia. Bueno, pero ¿qué hizo el Señor? Apartó a este ciego del ambiente de incredulidad. ¿Qué hace la incredulidad? Mengua. Por supuesto, es todo lo contrario a Dios, a la fe. Es todo lo contrario a lo que yo tengo que ejercitar. Entonces, ¿qué es la incredulidad con base en todo lo que nosotros hemos aprendido en este día? Miedo, preocupación, inquietud. Por ejemplo, si va al médico y le dicen, bueno, tiene una enfermedad autoinmune, no tiene cura y está avanzada. Y la verdad es que más bien ordene sus cosas. La cosa está grave. Y usted inmediatamente empieza a declarar, por sus llagas he sido curada. Cristo ya pagó por esta enfermedad, por este dolor, el precio que yo tenía que pagar. Sufrió mis dolores, luego soy sana en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Pero si en la mente todavía estoy preocupada, empiezo entonces a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que contarle a mi familia, ¿ahora cómo va a ser? Me quedan pocos días, porque ahí empieza la mente y los sentidos a jugarnos una mala pasada. Ese es el punto al cual Cristo nos dice, no regrese a la incredulidad. ¿Qué hacer entonces frente a estas situaciones? Bueno, yo tengo que seguir confesando, prohibirle a mi mente que piense lo malo, que piense en muerte, se lo prohíbo y la mente obedece. Pero hay algo más que es espectacular. Y es, ¿por qué llega la incredulidad a nuestras vidas? Esto, miren, lo aprendí preparando el tema. Invité a mi esposo, le dije, vamos a orar porque aquí nosotros la hicimos, pues nos equivocamos, la hicimos mal, ¿sí? En especial, no, los dos, pero en especial yo, más yo, creo yo. Resulta que hace años, y yo les he contado a ustedes situaciones que hemos vivido, que compramos una casa y un problema con esa constructora, miren, todas las puertas se cerraban, todas, eso fue traumático, fueron 6, casi 7 años en esa situación tan horrorosa. Casi que simultáneo, o unos tiempito antes, mi mamá también vivió unas circunstancias con una propiedad que casi pierde. Y ella, por supuesto, tomó decisiones que en el momento fueron equivocadas, pero no fueron malintencionadas, nunca. Y eso se armó un problema terrible. Y después le querían quitar la casa a mi mamá. Ay, no, miren, eso era una cosa, mi corazón así, bum, 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 bum. ¿Y qué veíamos? Que las puertas se cerraban y se cerraban. Eso fue frustrante. Gracias al Señor,
todo se solucionó. Mi mamá no perdió su casa, se solucionó legalmente todo lo que había y también nosotros solucionamos todo y fuimos recompensados de parte de Dios. Y a pesar de haber sido recompensados de parte de Dios, resulta que cada vez que nombran algo con casas, bienes inmuebles, situaciones de ese tipo, ¡ay!, yo inmediatamente como que se me arrugara el corazón. ¿Qué significa? Yo quedé atada a esa circunstancia en incredulidad. Una situación frustrante, aunque yo tenga fe y aunque yo crea, esa circunstancia me hace experimentar nuevamente incredulidad y me lleva a actuar con miedo y con temor y se levanta más, ahí se levanta más la incredulidad. Entonces yo por ratos creo, pero por ratos me voy para allá, por ratos creo, por ratos me voy para allá. ¿Por qué le dice el Señor no regreses allá? Yo no debo regresar a ese pasado, ni mi esposo ni yo, no debemos regresar a esas situaciones tan horribles. La verdad fueron muy desgastantes, muy tristes, muy duras. Entonces, tenemos fe en Dios y en su palabra, pero al mismo tiempo actuamos en incredulidad. Yo la tengo que combatir. ¿Por qué? La incredulidad. Yo no puedo regresar a la incredulidad. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo no es inconstante en todos sus caminos y dice que no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Eso está en Santiago, capítulo 1, el verso 6. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando hay duda, ¿qué hay? Incredulidad. Y a veces yo tiro la palabra de Dios, pero hay algo más fuerte que me jala, porque yo estoy ligada ¿a qué? A esa circunstancia vieja, pasada, que me causó tanto dolor. Y yo me predispongo a considerar que esto también va a ser un fracaso. Entonces estoy luchando con mi carne, digamos, mi mente y lo que estoy atada y la fe en su palabra. Pero mayor es la fe en la palabra de Dios. ¿Listo? Mayor es la fe. ¿Qué tengo que hacer? Yo debo aniquilar la incredulidad. Debe ser mayor mi fe que la incredulidad. ¿Sí? El Smith, ¿recuerdan? Y el Señor Jesucristo. Era un mundo de gente ya con incredulidad, pero era mayor su fe que la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Por la conexión que tenía con Cristo, con el Señor. Su oído estaba ¿a dónde? Estaba en lo alto, en lo celestial. El oído, los ojos, la boca de todos los que estaban aquí, ¿dónde estaban? En la tierra. ¿Sí? ¿Me hago entender? Nosotros tenemos que estar conectados a lo celestial. Y no dejarnos llevar por lo terrenal. Que está muy difícil, que no se puede, que no sé qué. Lo desecho, no me gobierna. Y en el nombre de Cristo no hay nada difícil para el Señor. Inmediatamente, ¿qué? Lo contrarresto. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros también podemos tener incredulidad? ¿Qué tipos de incredulidad? Hay una incredulidad que es por enseñanzas erróneas. Y ahí se genera escepticismo. Entonces, por ejemplo, nos dijeron, las lenguas son del diablo. Usted no sabe quién habla ahí, si habla realmente el Espíritu Santo o habla el diablo. Y uno dice, porque yo he escuchado que el diablo también habla en lenguas y no sé qué, y entonces empieza uno a recibir, me volví una receptora de esas enseñanzas erróneas. Los dones, no, ¿cuáles dones? Ya los milagros no existen, ya eso no sirve, ya eso no. Pero la Biblia dice otra cosa. Y entonces imagínense cuando uno está escuchando eso por mucho tiempo, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Pues obviamente en ese aspecto, por esa enseñanza equivocada o errónea, yo empiezo ¿a qué? A actuar en incredulidad cuando me dicen, venga, oro por su sanidad. No, pues es que yo creo que ya eso no existe. ¿Sí? ¿Me hago entender? Enseñanzas erróneas. Y muchas personas no reciben lenguas por una enseñanza errónea. Muchas personas no ven milagros por una enseñanza errónea. Muchas personas, por enseñanzas erróneas, no disfrutamos de cosas. Yo recibí una enseñanza errónea. Esto fue leyendo un libro.
que el Espíritu Santo, esto ya lo he contado acá, era tan esquivo como las palomas, ¿sí? No las de allá, las que se les da aquí en el parque, que se les da el maicito y esos son millones de palomas alrededor de uno. No, sino como la paloma, la verdadera salvaje, que uno medio se le va a acercar y no, los pájaros son rapidísimos, se van. Y yo dije, no, pues el Espíritu Santo, ¿saben qué idea se me grabó en mi mente? Errónea. Y era que pues el Espíritu Santo mantenía volando fuera de mí porque yo pues no, yo no era perfecta, o sea, yo no me portaba del todo bien. Yo no hacía las cosas como se supone que deberían ser. Pero saben, esa fue una enseñanza errónea hasta que empecé a estudiar verdaderamente la persona del Espíritu Santo, lo compasivo, misericordioso, mi ayudador perfecto, mi abogado, el que está aquí conmigo, el que me ama a pesar de todo, el que me ayuda a salir de circunstancias. Ese es verdaderamente. Pero mi enseñanza errónea me hacía actuar con incredulidad en el Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Qué tenemos que hacer con eso entonces? Desligarnos de esas circunstancias viejas, pasadas, que nos llevaron a la incredulidad y que nos frustró. Mire, oré tanto por ese trabajo, no me lo dieron, entonces después tengo que pasar otra hoja de vida. No, ya estoy más en incredulidad que en fe. No. Yo tengo que borrar, romper, anular, aniquilar esa ligadura que tengo con esa situación frustrante, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso no puede estar ligada a mi vida presente. Yo ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo viejo ya pasó y lo viejo es lo de ayer. ¿Por qué también entra a veces incredulidad? Porque a veces la respuesta se tarda. Y esto no lo vamos a leer acá. Daniel 9:10. Daniel oró la primera oración, rapidito, pum, la recibió, la respuesta, pero la segunda se demoró 3 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando fue combatido el opositor a la oración de Daniel, a la respuesta de Daniel. Daniel, ¿por qué no podía echar fuera a ese demonio y quitarlo de ahí? Él hubiera podido discernir, pero resulta que en ese tiempo no tenía ese poder ni esa autoridad. Le tocaba, era un ejército celestial con otro ejército, contra el otro ejército, a acabar con eso. Ahora no, ahora nosotros. Cuando una cosa, algo se está tardando, no es que Dios no haya dado su respuesta, ya la respuesta está dada, lo vimos en el tema pasado. Recuerden, ya la provisión de Dios está lista, agarre la que le corresponde. Señor, necesito hacer estas cosas, o sea, te pido que me ayudes en tal y tal, y pedimos sabiduría del cielo y pedimos todo, ya está dado, pero no se da. ¿Por qué no se da? Muchas veces porque hay oposición diabólica. ¿Qué necesito yo hacer? Discernir si es oposición diabólica y echarla fuera. Discernir si hay, qué es lo que está pasando. Y esto es en el espíritu, mis amigos, pero no perder la fe. Usted y yo debemos creer que la provisión a mi necesidad, por lo que yo estoy creyendo, ya fue dada. El diablo quiere que no volvamos a orar, que desistamos, que ya no insistamos en eso. Eso ya no. ¿Saben qué? Con Cristo eso no tiene fundamento bíblico. No tiene fundamento bíblico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No regresar a la incredulidad. Tenemos que edificar nuestra fe. ¿Y cómo edificamos nuestra fe? Judas 20. Judas es un solo capítulo de la Biblia. Dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Lenguas, mis amigos. Oración en lenguas. Y si no tiene lenguas, oración en línea con la palabra de Dios. Pero las lenguas es la oración en el Espíritu. Pida las lenguas, si no las tiene, pídalas. ¿Cómo edifico mi fe? Ore en lenguas. Ore en lenguas. ¿Cuánto tiempo? El que quiera, mucho. El tiempo que quiera, donde quiera, a la hora que quiera. ¿Qué hace eso? Dice la Biblia que nos edificamos en nuestra fe. ¿Qué es edificar? Construyo base sólida, base sólida, base sólida. Y no me importa lo que esté ocurriendo alrededor. Mi fe está puesta ¿en quién? En Cristo y en su palabra. ¿Sí? ¿Estamos? Para eso tenemos que comprender que Dios en su palabra nos entregó todo. Les invito a que vean el tema anterior. Ya todo está dado. Jesús es el puente, Jesús es el camino. Jesús es el camino, Jesús es la palabra, Jesús nos dio la medida de fe por Jesucristo. Pero no regrese a la incredulidad,
Vayamos siempre en fe. Deslíguese de eso viejo. Arranque eso que está escuchando. Que usted necesita, no sé, viajar. Y cerraron los vuelos por no sé qué. Señor, mi fe está puesta en ti. No hay nada difícil ni imposible para ti. Y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. ¿Saben? Aunque aparece algo efímero, eso nos ocurrió a mi esposo y a mí. Cuando el volcán por allá no me acuerdo, en Europa. Y nosotros estábamos en un viaje. Y nosotros pasábamos de un lugar a otro en tren, pero teníamos que hacer un vuelo desde Praga a París. Todos los vuelos cerrados. La gente llevaba una semana en el aeropuerto. Y después de París a Madrid. Hacíamos escala. Y miren, todos los días los vuelos cerrados. Nosotros decíamos, Señor, tu obra preparada, tu camino preparado de antemano está sobre nuestras vidas. No nos preocupamos y seguimos paseando y disfrutando. Y el día que teníamos que subirnos al vuelo, nos subimos. Y cuando llegamos a París, sí notamos que en el avión se empezaron a subir las personas, unos españoles, por eso yo entendía en ese momento lo que hablaban, y llamaban a sus familiares. Llorando, llevamos tantos días en este aeropuerto, algunos sin plata, otros sin comida, era muchísima la gente en esos aeropuertos viviendo situaciones terribles. Y resulta que nosotros, pues ahora yo no digo que ellos de malas, de ninguna manera, yo no sé cuál es la fe de ellos, pero lo que sí sé es que mi fe, la fe con la que nosotros estábamos era que este viaje lo habíamos planeado en la dirección conforme a la obra preparada de antemano por Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Creer que nuestro vuelo, sí, a pesar de todas las circunstancias. Jesús, tú estás por encima de esto. Yo anulo estos pensamientos de maldad, estos pensamientos de incredulidad, estos pensamientos de enfermedad. Los echo fuera, no regreso. Deje de hablar con los que son negativos. No hable con esas personas, ¿para qué? Son contaminantes. Si no aceptan su verdad y lo que usted tiene para darles, que es Cristo, pues no hay nada que hacer, amigos. Apartémonos, porque terminamos siendo contaminados. Es decir, no regrese. No regrese a la incredulidad, no regrese a ese tiempo pasado donde fracasó, no regrese a esas situaciones, no conviva o, ¿cómo se dice?, comparta tanto tiempo con personas que no creen. Yo no estoy haciendo acepción de personas, pero es que hay gente muy difícil, o no toque esos temas, mejor, no toque esos temas. No sé ni qué decirle, el Señor le da sabiduría, mejor. No sea que yo esté aconsejando una cosa que no corresponde. Pero la verdad, no regrese a la incredulidad, sino camine por el camino de fe que Dios tiene preparado para nosotros. Amigos queridos, eso es lo que tengo preparado para hoy. Para mí fue una revelación extraordinaria. Y ya nos desligamos de todo ese pasado que nos frustraba. Y ahora estamos en fe, esperando lo que Dios ya hizo por mi esposo y por mí en nuestra vida financiera. Eso lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Crea usted por encima de todo, no importa que todo el mundo diga que no. Si el Señor le dijo que sí, es sí. Si su palabra dice que sí, es sí. Busque la promesa que le corresponde, como lo vimos en los temas anteriores. ¿Qué les parece, queridos, si oramos? Y le damos gracias a Dios por esta palabra tan divina. Jesús, gracias. Gracias porque tú siempre nos llevas a más. Gracias, Señor de los cielos, porque sabemos que en ti tenemos todas las cosas y que de ti viene lo bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti. Todo lo que necesitamos viene de ti. Tu voluntad es que a nosotros nos vaya bien. Tu voluntad es que nosotros crezcamos. Tu voluntad es que nosotros disfrutemos. Tu voluntad es que seamos felices. Tu voluntad, Señor, es que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente. Tu voluntad es que nosotros seamos saludables. Tu voluntad, Señor de los cielos, es que nosotros vivamos en unidad y en armonía. Esa es tu preciosa y maravillosa voluntad. Jesús,
Yo hoy en el nombre de Jesús renuncio a los estándares del mundo y yo me desligo en el nombre de Jesucristo de esa circunstancia pasada que me impide creer, ese robo o ese mal negocio, ese fracaso. Señor, estoy ligado a eso y hoy me desligo en el nombre de Cristo Jesús. Desligo mi alma, desligo mi mente, desligo mi ser, todo mi ser, mis pensamientos, mi entendimiento, mi corazón. Yo me desligo de esa situación de fracaso. Perdí 3 negocios, perdí mi vivienda, perdí mi hijo, perdí esto, no sé. En el nombre de Jesús, perdí a mi mamá, oré por sanidad y mi madre murió. Por ejemplo, puede pensar en eso. Y esa situación lo agobió. En lugar de sanarse, murió. Señor, hoy renuncio a eso. Yo me desligo de esas circunstancias. Me desligo, Señor, porque vi hombres que no cambiaron, mujeres que no cambiaron, situaciones que no cambiaron, Señor de los cielos. En mi casa, Señor, en mi familia, en mi vecindario. Yo me desligo de esas circunstancias que me están limitando y que me están haciendo regresar a la incredulidad. Hoy corto estas ligaduras, me desligo de esas circunstancias y las desligo de mi vida en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, decido creer en lo que está escrito en tu palabra. Decido agarrar de la provisión del cielo para mi vida. Te alabo, Jesús, y te doy gracias. Declaro que tu verdad está por encima de todas las cosas. Tu palabra es verdad, Jesús, tú eres la verdad. Y hoy descanso en ti, descanso en lo que tú tienes preparado para mi vida. Gracias, Señor de señores y Dios de dioses. No hay nada difícil ni imposible para ti. Ay, Jesús, te amo tanto. Gracias por esta enseñanza. Gracias por ayudarnos. Gracias porque a cada uno tú le revelas, tú le muestras. Haznos los mejores oidores de ti, Señor. Abro mis oídos espirituales para escuchar tu dirección, como como la relación que tenía Jesús y el Padre. No me voy a comparar con hombres, sino así, el oído abierto a la voz tuya, Señor, a la voz de tu Espíritu. Gracias, Señor. También renuncio a toda falsa enseñanza errónea acerca de los dones, acerca de los milagros, acerca de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús renuncio. Me desligo de esas enseñanzas erróneas, las anulo de mi vida y las declaro inoperantes en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por estar aquí con nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Ay, queridos, amén. Bueno, vamos a aplicar lo que aprendimos en este día. Para mí ha sido grandioso, maravilloso, poderoso y a caminar en fe, mis amigos. Para nada no regresamos más nunca a la incredulidad. El Espíritu Santo nos va a llevar a descubrir qué todavía ligaduras hay con ese pasado de incredulidad y vamos a cortarlo. Bueno, mis amigos, los bendigo y hasta el próximo programa.